Mis amigos, estamos en la plaza principal de Satipo. El día de hoy aquí obviamente venimos trabajando con el tema de turismo. Claro que sí, nuestra identidad cultural nos acompaña mi Satipo. También estamos aquí con gran Pamenena. Nos ayuda. Aquí está el público que también nos acompaña. Aquí está el diseño de la corona, ya saben. Gracias a la municipalidad de Satipo logramos promover los lugares turísticos. De hecho, también estamos con la Miss Satipo, que también nos acompañó y la pasamos súper genial, la verdad. Ahí viene mi... Buenas, soy Miss Satipo 2025, Michelle Rivera, y los invito a conocer nuestra plaza principal, así como nuestros lugares turísticos, visitar nuestros restaurantes y que puedan descubrir de nuestra comunidad nativa aprendiendo de su lengua ayánica. Gracias. Mi nombre es José Luis Cárdenas, soy natural de la provincia de Concepción y bueno, me trae a esta hermosa tierra pues fines comerciales. Me dedico netamente a lo que es la exportación de cacao, cítricos, jengibre. Y justo venía pues desde Selva de Oro, recorriendo todo el N, y aproveché y vi este evento, y más aún pues que Imperio Ayánica somos amigos por las redes y me gusta lo que hace de cultivar, de identificarse con sus tradiciones, con sus costumbres, el cual es propio de nuestra identidad, pues, ¿no? Y considero que todos debemos sumarnos a ello, y más aún pues ser los entes gestores e impulsores de esta gran cultura. Muchas gracias por ser la ganadora de la noche, la verdad. Aquí se lleva su regalito que justamente... Para que lo tomen las mañanas, así también para el rostro. 7 maravillas del mundo que se encuentra en Perú. ¿Cómo se llama? Machu Picchu, Cusco. Por sus ruinas, pues, las ruinas que tiene, que es cultura del Perú. Muy bien, muy bien. Oshero. Listo, listo. Ahí está, buena. Bravo, bravo. La sorpresa de hoy es de que nadie sabe en Ayánica cómo se dice guairuro. Ya saben, estamos... No, oh Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? En Ayánica. No, oh Dios mío, no, en Ayánica no. Dice, ¿qué está pasando? Buena esa pregunta. De esta manera culminamos con